Hola, continuando con nuestro siguiente tema, presentamos el tema obesidad y sobrepeso, la otra pandemia, con la doctora Priscila Danae Reyes Chávez. Ella estudió en la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, con la especialidad en medicina familiar en el 2012 al 2015. Tiene la certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Tiene su maestría en Ciencias de la Educación, así como su diplomado en Alta Dirección en Institución de Atención a la Salud, doctorado también en Dirección e Innovación en Instituciones por el Instituto de Estudios Universitarios y la maestría en Investigación Médica, así como el diplomado por parte de la ANAHUAC en Nutrición Clínica. Damos inicio a nuestra siguiente ponencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Como dijo la doctora Carlita, yo soy la doctora Priscila Reyes. Mucho gusto de estar aquí presente con ustedes y me invitaron a dar el tema de sobrepeso y obesidad, la otra pandemia. Como ya sabemos, la obesidad y el sobrepeso son enfermedades hoy en día muy importantes y en primer lugar quisiera comentarles por qué es necesario revisar este tema. Como tal, la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para un estado de disfunción endotelial, inflamación crónica y diversas enfermedades a nivel general como reflujo gastroesofágico, hernia yatal, cálculos biliares, hígado graso no alcohólico, obesidad androide, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Como tal, se ha publicado en diversos artículos desde hace muchos años que aumenta la mortalidad en aquellas personas que padecen esta enfermedad. Como conceptos claves antes de iniciar la ponencia como tal, quisiera mencionarles que la obesidad es un síndrome crónico. El tratamiento que debemos de dar es un tratamiento de por vida. Como médicos debemos de reconocer la enfermedad y no debemos de dar falsas esperanzas a los pacientes. Los pacientes llegan queriendo obtener tratamientos de 3, de 6 meses, de un año, pero debemos de ser francos con ellos y decirles que el tratamiento es de por vida, o sea, es otro estilo de vida. Objetivos reales. Tenemos que establecer objetivos reales a 3, a 6 meses, a un año, en las que el paciente esté de acuerdo y sea capaz de cumplirlos. De esta manera vamos a tener mayor apego al tratamiento. Otra cosa también es proporcionar una estrategia integral. La mayoría de nosotros estamos inmersos en un sistema de primer nivel en donde tenemos o trabajamos con un equipo interdisciplinario. Entonces, debemos de trabajar en conjunto con nutrición, con psicología, con trabajo social, etcétera, etcétera. No vamos a poder solos con la enfermedad. Además, la influencia de los factores ambientales. Hoy en día está reconocido que no solo influye el estilo de vida del paciente, sino muchos otros factores que vamos a ir mencionando a lo largo de la plática. Influencia de la conducta también, vamos a mencionar el papel que tiene la familia, el papel que tiene pues todo el ambiente donde esté el paciente, además de que debemos de implicar al paciente, a la familia y al equipo. Otros puntos importantes de la obesidad que lo dijo, lo menciona en muchos de sus artículos este doctor, que está en la parte infra derecha, es muchas veces el médico o el nutriólogo tienen falta de experiencia. No tienen esta habilidad de tratar a los pacientes con esta enfermedad. Últimamente la sociedad nos ha dictado muchos falsos ideales estéticos, entonces los pacientes persiguen un ideal cuando nos debemos de enfocar en objetivos reales y muy individuales. El paciente no trata a la enfermedad, a la obesidad como tal, ¿no? Piensan que es una condición que no causa ninguna consecuencia y demandan imposibles. Entonces, hay pacientes que llegan y que te dicen, quiero bajar 30, quiero bajar 40 kilos y bueno, sabemos que se puede lograr, pero debemos de marcar el tiempo real.
Otra cosa, y esto lo considero bastante importante, son los negocios milagrosos. Esas personas sin escrúpulos que te están ofreciendo medicamentos, que te están ofreciendo cosas que te prometen bajar de peso de forma muy rápida. Y bien sabemos nosotros como médicos que la pérdida de peso debe de ser de manera gradual. Si nosotros o alguien te promete bajar 4 o 5 kilos en una semana, pues lo único que estamos bajando es agua, estamos perdiendo masa muscular, pero no estamos cambiando nuestra composición corporal, que es la grasa, y que más adelante vamos a hablar de estos detalles. Y bueno, pues aquí tenemos muchas dietas, conocemos dietas, le puse milagrosas porque sí tenemos resultados, ¿no? Hay infinidad, la dieta cetogénica, la dieta paleo, la dieta vegetariana, la dieta vegana, la dieta mediterránea, en fin, o sea, hay muchas posturas, ninguna que esté aprobada pues es mala, ¿no? Simplemente si se sigue de manera congruente, si está indicada, tienen resultados prometedores, ¿no? Aquí les pongo brevemente este artículo del 2018 en donde nos marca la diferencia entre una persona que come 12 horas, ¿no? Que es la primera figura, la parte izquierda, es una persona que come durante 12 horas versus una persona que come durante 6 horas, ¿no? Entonces vemos que los beneficios del ayuno son bastantes, como tal, disminución de la insulina postprandial, aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta la función de la célula beta, disminuye la presión sanguínea, disminuye el estrés oxidativo, disminuye el apetito. Entonces, sí tiene muchísimos beneficios el ayuno, pero pues tenemos que saber manejarlo y también que la persona pues lo mantenga en el tiempo. No tiene caso si solo lo maneja 2, 3 meses, es algo como que se puede mantener un estilo de vida, pero pues sí debes de ser capaz de comer todas tus calorías en esas 6 horas. Y aquí de este lado tenemos otro estudio que se hizo en el 2019 con ratoncitos, en donde los ratoncitos que se la pasaban comiendo las 24 horas, pues tenían menor esperanza de vida, morían más rápido. Esos pacientes que comían durante la mitad del día tenían un poquito más de esperanza de vida, menos incidencia de enfermedades, y los ratoncitos que solo comían una pequeña fracción del día durante 3 horas, todas sus calorías en esas 3 horas, pues vivían mucho más, ¿no? Con menos enfermedades. Entonces, pues nuevamente hay estudios que nos están diciendo que el ayunar, el comer durante un corto periodo de tiempo durante el día, pues tiene muchos beneficios a nivel cardiovascular y metabólico. Aquí tenemos también, este artículo me pareció importante antes de entrar bien en el tema ponerlo, porque nos está hablando del orden de los alimentos. Sí importa qué comemos primero, si metemos el carbohidrato, la proteína y los vegetales. Entonces, igual más adelante les voy a mencionar qué es lo que conviene comer primero para disminuir esos picos de insulina y aumentar el índice glucémico de los carbohidratos. ¿Cuál es el problema realmente de este padecimiento? Que virtualmente todo programa parece ser exitoso a corto plazo. ¿Qué quiere decir? La dieta que le demos al paciente, a 3 semanas, a un mes, a 3 meses, el paciente va a bajar de peso. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los pacientes no puede mantener el peso perdido. Entonces es una curva que baja y después empieza a subir lentamente, porque los resultados pues los ven rápido y no les gusta mantenerse en el tiempo. La gente llega con la idea de que solo va a estar a dieta cierto periodo, cuando lo que debemos de cambiar pues es justamente pues todo el estilo de vida. Entonces vamos a empezar con la definición de obesidad. Esta, como ya les dije, es una enfermedad metabólica crónica de etiología multifactorial y se caracteriza por el acúmulo de grasa corporal. Datos epidemiológicos, a mí me pareció prudente ponerles este mapa. En la parte superior tenemos el porcentaje de adultos con obesidad en el mundo, pintado con colores. Vemos a México en ese tiempo, hace 50 años, así casi 50 años, con una prevalencia del 5%.
versus 2014, que ya estamos nosotros pintados en un color de 25% de adultos con obesidad. Y estamos hablando del 2014. Quiere decir que pues ahorita vamos con tendencia a la alta. Aquí en México pues está muy grave la situación. Un dato mundial, la prevalencia es del 50% y se ha triplicado en los últimos 35 años. Este dato alarmante, los 5 países más obesos de América Latina. Ocupamos el primer lugar con un grandioso 32.8%. ¿Sí? Y bueno, ya la última encuesta que tenemos, la encuesta nacional de salud y nutrición 2018-2019, nos habla de la prevalencia de sobrepeso y obesidad por grupo etario. En los niños de 5 a 11 años tenemos una prevalencia combinada del 35.5%. En los adolescentes de 12 a 19 años, una prevalencia combinada de 38.4%. Y si nos podemos dar cuenta, en el 2012 teníamos 34.9%. Parece poco esos 4 números porcentuales, pero es algo alarmante que estemos aumentando tanto la enfermedad. Los adultos de 20 años y más, una prevalencia nacional de obesidad abdominal de 88.4. Es decir, casi 9 de cada 10 están con obesidad. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Pues ya sabemos, es una medida de cierta manera indirecta. El índice de masa corporal es el primer paso para evaluar el exceso de peso. Sin embargo, pues tiene sus detalles, ¿no? Índice de masa corporal, por ejemplo, en fisicoculturistas podría sobreestimar el sobrepeso. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un alto porcentaje de músculo, entonces pues van a salir obviamente con un peso más alto y que nos puede dar un índice de masa corporal más elevado. Al igual que los ancianos, la situación inversa. Son pacientes que pues ya tienen un poquito más de grasita, tienen poco músculo, entonces pesan poco, pero el contenido metabólico, ¿sí? Este estado pues no es lo más correcto, ¿no? Y bueno, pues se correlaciona con la masa grasa corporal. Obviamente lo ideal para medir el peso de un paciente, la composición, es la bioimpedancia, pero no tenemos acceso en todos los centros de médicos, ¿no? Centros de salud, unidades de medicina familiar, etcétera, etcétera. Los criterios diagnósticos más que conocidos, no los voy a mencionar, solo quise poner la tabla porque más adelante vamos a retomarlos para indicar el tratamiento en los pacientes. Además del índice de masa corporal en la consulta, siempre debemos de medir el perímetro abdominal. Como les decía, pues hay obesidad con normopeso, ¿no? Esos pacientitos que solo pues tienen la mayor acúmulo de grasa en esta parte, es la que nos ocasiona más problemas. Y bueno, nada más recordar que se mide, es una línea media entre la última costilla y la espina ilíaca. Trazamos una línea y ahí en medio no siempre coincide con la cicatriz umbilical, entonces pues sí hay que realizarla de manera correcta, de preferencia con una cinta no elástica y medirla en cada consulta. Etiología de la obesidad, hay muchísimas causas. Por supuesto que con cada paciente habría que hacerle una historia clínica extensa para ver cuál puede ser la causa. Hay desde iatrogénicas, obesidad debido a la dieta. Ahorita tenemos muchos problemas con las prácticas de alimentación en los niños, con la obesidad progresiva hiperplásica, la frecuencia de las comidas, ¿no? Nos están diciendo ahora, no, que tienes que comer cada rato, eso es favorable y eso va a favorecer una pérdida de peso. Dietas con alto contenido en grasas y creo que más que en grasas es en carbohidratos, ¿no? Carbohidratos simples. La sobrealimentación, la obesidad neuroendocrina, ahí entran muchas enfermedades, factores sociales y de conducta y bueno, pues otra cosa también es el estilo de vida sedentario. Algunas barreras que nos vamos a encontrar en el manejo del paciente.
es lidiar con el estigma del sobrepeso y la obesidad. Los pacientes temen ir y decir, pues vengo a que me trate del sobrepeso y la obesidad. Como decíamos antes, no se ve todavía como una enfermedad, ¿no? Y como que no se habla mucho. Por eso es que con estos pacientes podemos utilizar un lenguaje más sensitivo, como peso no sano, peso no saludable, persona con exceso de peso, persona con obesidad y sobrepeso, para que pues de alguna manera no lo sientan tan agresivo. ¿Cuáles son los candidatos para la intervención? Entonces aquí tenemos ya 3 grupos. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a utilizar el índice de masa corporal? En el primer grupo tenemos esos pacientes con un índice entre 25 y 29.9, que no tiene factores de riesgo, que no tiene ninguna enfermedad. Estos pacientes lo que vamos a hacer es un asesoramiento respecto a la prevención del aumento de peso. Lo que no queremos es que estos pacientes pasen a obesidad. Entonces vamos a dar consejería sobre hábitos dietéticos y por supuesto actividad física. Después tenemos el grupo con este mismo índice de masa corporal, pero que ya presenta factores de riesgo o alguna enfermedad. Aquí lo que debemos de hacer ya es una intervención con una dieta, con un régimen alimentario, ejercicios, cambios de conducta y tratamiento farmacológico. Muchas guías a nivel internacional, guías europeas, guías canadienses, guías mexicanas, ya nos dicen que podemos empezar a tratar a estos pacientes con terapia farmacológica. Aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor entre 35 y 40 o mayor de 40, ahí estos pacientes se tienen que manejar de manera agresiva, con dieta, ejercicios, cambios de conducta, tratamiento farmacológico y aquellos que sean candidatos a cirugía bariátrica. Tenemos varios detalles con la cirugía bariátrica, pero es una opción, no deja de ser una opción. ¿Cuál es el secreto para perder peso? ¿Qué vamos a hacer para perder peso? Todo está en la tasa metabólica basal. Ya tenemos el índice de masa corporal del paciente. Ahora vamos a ver cuál es su tasa metabólica. Ahorita vamos a ver las fórmulas para obtenerla. Y lo que debemos de hacer es comer menos de lo que necesitamos. Es decir, disminuir la ingesta de alimentos. Y si el paciente no quiere disminuir la ingesta de alimentos, vamos a aumentar la actividad física. ¿Sí? Estas es las fórmulas para calcular el gasto de energía diaria. Estas son según la OMS y esta fórmula me gustó mucho porque se ajusta según el factor de actividad de la persona. Entonces, está bastante bien. Se puede calcular para hombres de 18 a 30 años, de 31 a 60 y mujeres de las mismas edades. Entonces, la pueden sacar en este momento, la pueden sacar ustedes la suya más adelante y multiplicarlo por el factor de actividad. Una persona sedentaria es una persona que no hace ejercicio. O sea, si les dicen que se desplazan del trabajo del coche, el que el estacionamiento queda lejos y se van al trabajo, eso no cuenta como actividad, ¿no? O sea, sigue siendo sedentario. Nivel intermedio sería una persona que hace ejercicio 3 veces por semana. ¿Sí? Eso lo vamos a multiplicar por 1.5 y un nivel alto es una persona que hace de 4 a 5 veces o más de ejercicio por semana, ¿no? O, por ejemplo, un médico que esté muy activo, que ande caminando o que ande en campo, sobre todo eso, un médico que ande en trabajo de campo, ¿no? Y de esta manera, pues vamos a sacar cuántas calorías necesita esa persona para vivir al día, ¿no? Estas son otras fórmulas que también pueden utilizar, la de Harris Benedict y la de la OMS. Esta es otra de la OMS, pero si ustedes hacen el cálculo entre esta y esta pasada, sí les salen un poquito menos de calorías porque no se ajusta según el nivel de actividad. Entonces, una persona muy activa puede obtener poquitas calorías y pues sí le va a dar mucha hambre, ¿no? ¿Qué objetivos vamos a establecer para la pérdida de peso? Pérdidas de 5 a 7% de peso, podríamos establecerlo como un objetivo inicial para que el paciente no lo vea como muy imposible. Entonces, ya sea que ustedes lo establezcan a 3 meses, a 6 meses, está bien, pero pues que vayamos marcando eso en cada consulta. Se ha demostrado que pérdidas mayor al 5% reducen los factores de riesgo cardiovascular.
Y bueno, esta frase me gusta. Ahí luego la revisan. Este doctor, Gerard Manrique, ha hecho mucha investigación respecto a este tipo de enfermedades y él nos pone estos 8 pasos para el tratamiento clínico de la obesidad. Entonces, como primer paso, tenemos que conocer a la persona. Tenemos que hacer una historia clínica del peso, es decir, ¿ha hecho dietas antes? ¿Qué tipo de dietas? ¿Tuvo éxito? ¿Por qué la dejó? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Qué comen? Etcétera, etcétera. ¿Qué enfermedades padece? O sea, interrogar todo. Segundo paso, una anamnesis alimentaria. Debemos de preguntar y a veces lo más sencillo es hacer un recordatorio de 24 horas. ¿Qué comió ayer? ¿No? Desde que se levanta hasta que se duerme. Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta qué tipo de alimentos está comiendo, cuántas porciones y pues en base a eso vamos a hacer nuestro plan. Tercer paso, requerimiento de energía, que es a través de las fórmulas que ya vimos, cuál es su tasa metabólica basal. Si es un paciente que requieren mantener de peso, dejamos las mismas calorías. Si es un paciente que vamos a bajar de peso, entonces vamos a disminuir el consumo de calorías y aumentar el ejercicio. Cuarto paso, como les decía, establecer metas, mínimo un 5%. Quinto paso, prescripción nutricional, por supuesto. Sexto paso, prescripción farmacológica. Séptimo paso, la motivación. Ahorita les voy a hablar de la terapia conductual, que es muy importante. Y el octavo paso, el seguimiento a largo plazo. Como ya sabemos, es un tratamiento, es un régimen alimentario de por vida. Es enseñar al paciente a comer, a elegir sus alimentos. Y vamos a empezar con el punto número 1, la dietoterapia. Muchos tipos de dietas producen pérdidas moderadas de peso. Ya vimos todas las, bueno, no, existen infinidad de dietas, ¿no? Ahí solo les puse poquitas, pero producen pérdidas de peso. ¿Cuál es el factor más importante de éxito? La adherencia. Si es un paciente que les llega a los 15 días, a las 3 semanas, al mes y que se apegó a la dieta, casi es un éxito garantizado. Se ha visto que dietas de 800 a 1200 kilocalorías al día son efectivas para perder peso. Obviamente, como les dije, hay que individualizar. No podemos dar esta dieta para todos, ¿no? Porque no todos tienen el mismo peso, no todos hacen el mismo ejercicio y no todos comen lo mismo, ¿no? La vigilancia continua por parte del médico garantiza el éxito del tratamiento. Y bueno, en México tenemos el método del plato, tenemos el plato del buen comer, ¿no? Y, pues así se debería de ver un plato ideal con casi un tercio de verduras y frutas, el otro tercio de leguminosas y alimentos de origen animal y el otro compuesto por cereales, ¿no? Ese es el método del plato. eh, Hay esta pirámide de alimentación saludable de España, a mí me gustó mucho porque está bastante completa, podemos complementar el plato mexicano, que también es bueno, ¿no? Entonces, esta pirámide me gusta porque el primer escalón nos habla de la actividad física. Este nos pide 60 minutos diarios. Sabemos que hay pacientes que no hacen nada de ejercicio, entonces en ellos debemos ir poniendo metas bien reales, o sea, no le vamos a pedir que al otro día trote 30 minutos, vámonos poco a poco. El balance nutricional, ¿no? El balance emocional también, la alimentación emocional existe, entonces eh, diagnosticar esos pacientes que tengan alimentación emocional, el balance de energía, técnicas de cocinado saludable, ¿no? Y el consumo de agua. Y así van ustedes viendo cada escalón. En segundo lugar están los granos integrales, ¿sí? En tercer lugar están las frutas, las verduras, el aceite de oliva, ya que es la grasa principal que se ocupa. Es una grasa muy, muy buena, rica en vitamina E, betacarotenos, antioxidantes, etcétera, etcétera. Entonces es una parte básica de la dieta mediterránea. Recuerden que la dieta mediterránea está determinada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, ¿no? Después tenemos las proteínas de origen animal, los lácteos buenos, obviamente,
Ya en el pico de la pirámide tenemos a las carnes rojas, carnes procesadas. Y como último, o sea, casi casi que pues solo en una situación muy, muy esporádica, pues esos alimentos procesados, azucarados, ¿no? También tenemos la pirámide de las bebidas. Entonces aquí por supuesto que el primer lugar pues se lo lleva el agua, después estas bebidas libres de azúcar como los tés, como el café, arriba ya viene la leche, algún extracto de alguna fruta y por último pues lo que menos debemos de consumir ocasionalmente pues los refrescos. Entonces si se dan cuenta aquí como que nos da un poquito más de idea qué consumir y qué no. Y también tenemos la pirámide de los niños, de los adolescentes, está también bastante interesante, muy parecida, ¿sí? Entonces, también para que desde chiquitos pues empecemos con buenos hábitos. Y pues este es un estudio que se hizo en 18 países acerca de el consumo de carbohidratos. Aquí lo único que quiero destacar es que aquellos pacientes en donde la dieta estaba o contenía alto porcentaje de carbohidratos, había mayor muerte cardiovascular. ¿Sí? Entonces, aquellos pacientes que están comiendo más dulces, más harinas, están muriendo más, versus aquellos que comen más grasas, ¿no? Versus aquellos que comen pues energía a partir de otra cosa. Aquí les quiero poner un ejemplo de un plato mexicano. Este es un plato mexicano, no sé si se les haga familiar, es un pedazo de bistec, arroz, frijolitos, una enchilada, una cucharada de crema y una cucharada de guacamole. Suponiendo que solo nos comemos ese platito, la carne de res tiene 172 calorías por 4 onzas, que es más o menos una porción. Los frijolitos, 160 calorías, media tacita. El arroz, una taza, 242. Y le vamos sumando, ¿no? 390 de la enchilada, una enchilada, guacamole 50 calorías y la cremita 19 calorías. Si nosotros sumamos todo esto, nos da un total de 1033 calorías. Sin el agua, sin el juguito, sin el refresquito y sin el refil de la comida, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El mexicano casi en una comida se está comiendo los requerimientos de todo el día, ¿sí? Este es nuestro principal problema. Aquí les pongo un plato ideal. Un plato ideal se debe de ver así. Tu porción de proteína, tu porción de vegetales y tu porción de carbohidrato, ¿no? Así se debe de ver, no doble carbohidrato, no triple carbohidrato. La magia está en la combinación y en las porciones. Ahora, otra cosa importante, no todos los carbohidratos son iguales. Por eso hoy en día se promueve un poquito más el consumo de los cereales integrales, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice glucémico es más bajo. Entonces ese pico de insulina no se nos va a elevar tanto al momento de comer y no nos va a dar hambre tan rápido, ¿sí? Entonces hay que saber también elegir los carbohidratos. Y aquí les pongo una tabla donde nos ponen los alimentos con índice glucémico bajo, índice glucémico medio e índice glucémico alto. ¿Cuáles son los que debemos de elegir? Pues los de índice glucémico bajo. Bastones de salvado, frutos secos, leche, yogur, quesos, legumbres, duraznos, pera, kiwi, ¿no? Todos los vegetales verdes aquí están. Y em, esta es una clasificación del Instituto, de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de los alimentos o de las cuestiones cancerígenas. Solo quiero mencionarles que en el grupo número 1, el grupo que tiene suficiente evidencia en humanos para causar cáncer, están los famosos embutidos, ¿no? Entonces, esas carnes procesadas con muchísimo cuidado. Hoy en día también se está hablando mucho de la alimentación consciente y sostenible. O sea, no solo en la basura, no solo en los materiales, no solo en otras cosas, también en la alimentación hay que reducir, hay que reutilizar y hay que reciclar, ¿sí? ¿Cuáles son las dietas sostenibles? Aquellas que tienen bajo impacto ambiental, que contribuyen a una seguridad alimentaria, nutricional y que nos va a asegurar el futuro de nuestros hijos, ¿no? ¿Cuáles son o cómo podemos conseguirlas? Pues productos de cercanía,
de temporada, si en este momento está barato el mango, hay que consumir mango, ¿no? Por ejemplo, ahorita en temporada de frío vienen las uvas, hay que consumir uvas. Así debe de ser la alimentación. ¿Por qué? Porque nos va a costar menos traerlas, son más baratas, tienen los nutrientes que necesitamos en ese momento, están a mejor, o como decía, el precio justo, y las prácticas van a ser más éticas en cuanto a la agricultura, la ganadería y la pesca, menos impacto ambiental, ¿no? Entonces, siempre con los pacientes prefiéranlas y den ese consejo. Punto número 2. Ya vimos dietoterapia, ahora vamos a prescribir la actividad física y ejercicio. ¿Sí? Se ha visto que el ejercicio tiene beneficios a nivel del perfil de lipoproteínas, de lípidos, de inflamación, metabolismo de la glucosa, es decir, promueve una salud cardiovascular. El ejercicio es un mejor predictor para mantener el peso. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos bajar a un paciente de peso, necesitamos concentrarnos más en la dieta. Ya que conseguimos que el paciente esté en su peso ideal, ahora sí podemos confiar un poquito más en el ejercicio. Este nos va a ayudar a mantener el peso más que otra cosa. Y bueno, pues obviamente si tenemos dieta y ejercicios que incrementan intensidad en el tiempo, vamos a promover una pérdida de peso. Recordemos que nosotros venimos de una descendencia que tiende al ahorro de energía. Venimos de etapas de sequía, de inviernos crudos donde no había alimentación, entonces el ser humano se preparaba para almacenar energía. ¿Qué quiere decir? Que debemos de repente resetear al cuerpo, y si estamos corriendo, de repente debemos de hacer eh, corridas rápidas, ¿no? Es decir, que vaya cambiando la intensidad para que el cuerpo no se estacione, para que continúe esa pérdida de ejercicio. Ya sabemos que son 150 minutos a la semana, de preferencia 30 minutos diarios, y no dejar más de 3 días sin hacer ejercicio. Ahora, no es lo mismo actividad física que ejercicio físico. La actividad física son todos los movimientos que aumentan el uso de energía, como subir escaleras, caminar, ir al súper, regresar, cargar al niño, andar ahí, ¿no? Y el ejercicio físico, pues es donde lo clasificamos como aeróbico y anaeróbico, ¿no? Ya sea como aeróbico, trotar, practicar ciclismo, correr, anaeróbico, pues un poquito más de las pesas, de los aparatos, ¿no? Por ejemplo, en personas ya un poquito de edad avanzada, promovemos ejercicios que aumenten la flexibilidad y el equilibrio, que disminuyan el riesgo de caídas, como el tai chi y el yoga. Entonces ya eso sí, pues también es individualizado, ¿no? Punto número 3, la terapia cognitiva. Esto es algo bastante importante. Como yo les decía hace rato, existe la alimentación emocional. Entonces, este es un punto clave en el tratamiento de la obesidad. Hay que ayudar a los pacientes a mantener los cambios a largo plazo, que no fracasemos. Entonces, les traigo unas ideas clave. Establecer los objetivos iniciales, ya sabemos, a partir del 5%, ¿no? Después, el automonitoreo de la dieta y el ejercicio. Hay que pedirle al paciente que se pese en casa, que se pese por lo menos cada tercer día. El control de estímulos, es muy importante que también la familia contribuya. Si nosotros tenemos un paciente que está a dieta, pero a un lado está su esposo comiéndose una pizza, pues es muy probable que el paciente termine comiendo pizza, ¿no? Entonces, también la familia debe de entender, también vamos a citar a la familia, el estilo de alimentación, como ya decíamos, ¿no? El refuerzo de conductas, educación nutricional y planeamiento de dieta, ¿no? En muchos países se promueve que tengamos en los consultorios, pues, los alimentos en plástico, las porciones y el plato del buen comer, para que el paciente empiece a hacer combinaciones, ¿no? Empiece a saber comer. Aumento de la actividad física y, por supuesto, el soporte social. Aquí tengo un ejemplo de cómo podemos hacer un recordatorio de 24 horas con esos pacientes, ¿no? Entonces, preguntarle a qué hora come, qué tipo de alimento, qué cantidad, qué ingredientes utilizó y cuáles de ellos fueron en crudo, porque recuerden que en muchos de los vegetales, cuando los cocemos, los almidonamos, entonces automáticamente aumenta el índice glucémico, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la diferencia entre hambre y apetito. El hambre es un reflejo incondicional, el apetito es un reflejo condicionado. El hambre es subconsciente, el apetito es consciente. Y lo pongo esto porque debemos enseñar al paciente a diferenciar cada una de ellas, ¿no? Punto número 4, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, tenemos que monitorizar el peso, tenemos que monitorizar la tensión arterial,
y la frecuencia cardíaca por lo menos cada 6 semanas. ¿Por qué? Porque muchos fármacos como efecto secundario aumentan la frecuencia y aumentan la tensión arterial, ¿no? Entonces, si es un paciente que tiende a tenerlas elevadas, pues quizá no sería candidato, ¿no? Si en 12 semanas no hay disminución de por lo menos el 5% del peso, con cualquier fármaco debe de descontinuarse, ¿no? Quiere decir que el fármaco no está funcionando. Y en pacientes con diabetes podemos monitorizar las glicemas y evaluar la disminución de la dosis. ¿Por qué? Porque pueden hacernos hipoglucemias y sabemos que pues esto también tiene algunas consecuencias. Entonces hay que irnos con cuidado con los pacientes que ya tienen alguna comorbilidad. Aquí tenemos el escenario de todos los fármacos que se han aprobado a lo largo de la historia para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Desde la desoxifedrina, el Benfluorex, ¿no? La sibutramina, la fentermina, el Orlistat, ahora la más reciente, la liraglutide, que es un análogo del GLP-1. Entonces, pues algunos han sacado del mercado por pues efectos que se han encontrado, ¿no? Pero pues tampoco es que tengamos como muchos fármacos para tratar la obesidad. Aquí tenemos, es una tabla que les puse donde se compara a cualquier droga indicada para bajar de peso con placebo. Entonces, cualquier droga es buena para disminución de peso. Cualquiera. Miren, obviamente aquí la fentermina con el topiramato tiene mayor pérdida de peso, después la liraglutida y después ahí entre la lorcacerina y el orlistat, ¿no? Entonces, pues es mucho mejor cualquier droga que el placebo. Tenemos diferentes opciones farmacológicas. Aquí en especial la lorcacerina ya fue quitada del mercado porque fue quitada en el 2020 porque pues se veía relación entre la incidencia de cáncer, ¿no? De algunos tipos de cáncer, entre ellos el pancreático, el colorectal. Entonces, creo que nunca estuvo en México, pero en el 2020 se retiró de Estados Unidos, entonces ya no se comercializa. Y hoy en día tenemos estos fármacos. Tenemos el Orlistat, aprobado en 1998 por la FDA. El mecanismo de acción es inhibir de manera reversible la lipasa gástrica y pancreática, reduce la absorción grasa, de ahí sus principales efectos secundarios, y la dosis es 120 miligramos 3 veces al día. También tenemos la combinación de fentermina topiramato, que fue aprobada en el 2012, sin embargo, no la tenemos en México. La fentermina aprobada en 1959, esta sí la tenemos en México. La dosis va de 15 a 30 miligramos una vez al día. Naltrexona con bupropión tampoco la tenemos en México, la aprobaron desde el 2014. Y la liraglutida, aprobada en el 2014 por la Asociación Europea, es un análogo, como ya sabemos, del receptor GLP-1. Es el único fármaco que se aplica vía subcutánea cada 24 horas, ¿no? Empezando con 0.3 miligramos de manera, para incrementarlo de manera consecutiva, ¿no? Entonces, en México, pues solo contamos con Orlistat, fentermina y liraglutida. Tenemos el bupropión solito, tenemos la naltrexona solita, tenemos la fentermina y el topiramato solitos. Entonces, ¿podríamos hacer la combinación? Claro, sí, lo podemos hacer. El mecanismo de acción, casi todos los fármacos actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Como sabemos, el bupropión inclusive es un antidepresivo. El único que actúa a nivel local, a nivel pancreático e intestinal, pues es el Orlistat, ¿no? Pero todos actúan en el cerebro. Y como último punto tenemos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, según las guías mexicanas, está indicado en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 y con comorbilidades, o un índice de masa corporal mayor a 40. Independientemente de las comorbilidades, tenemos varias opciones. Eh, lo único es que quizá el acceso no sea, pues, o sea, por ejemplo, en el IMSS, si lo tenemos en el tercer nivel de atención, pero pues si ustedes están asegurados, pues
por una aseguradora particular, creo que no lo contempla, ¿no? Entonces, esto sería como lo principal. Tenemos varios abordajes prácticamente para que pues el paciente ingiera menos cantidad de alimentos y pues esto provoque una baja ingesta calórica, ¿no? Entonces, ya para empezar a cerrar, tenemos que principalmente debemos evitar azúcares y comida procesada. Como ya les decía, hay artículos que nos mencionan que la ingesta alta en carbohidratos aumenta el riesgo cardiovascular. Un menú convencional podemos componerlo por 45% de carbohidratos, 20% de proteína, 35% de grasa. Obviamente esto puede cambiar según las necesidades, no es tan estricto, pueden poner 35, 35, 25, no sé cómo usen la distribución. 3 comidas al día, podemos hacer 3 comidas al día y alimentos de emergencia, ¿no? Algo muy importante y quizá que ustedes ya han escuchado muchísimo, hoy en día se habla de la microbiota intestinal. Esto pues obviamente es motivo de otra plática, pero no es más que pues todos los microorganismos que tenemos en el intestino juegan un papel muy importante en la permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Podemos tener 2 personas que coman exactamente lo mismo y una va a absorber mucho más. ¿Por qué? Porque ya tiene mucha permeabilidad. Entonces, pues esto es condicionado por el tipo de dieta, muchos azúcares refinados, comida rápida, alta en grasas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pues hay que cuidar mucho la microbiota, comer alimentos frescos, alimentos altos en fibra. Uh-huh. El mejor complemento es el ejercicio, como ya decíamos, siempre se prescribe ejercicio a menos que haya alguna contraindicación, ¿no? Entonces, ya vimos el plato mexicano, ya vimos las pirámides españolas y me robé este plato de otro país que me gustó. ¿Por qué? Porque la mitad del plato son vegetales. Nada de que tercera parte, que no sé. No, la mitad del plato son vegetales, un cuarto son proteínas y otro cuarto son carbohidratos. Entonces, esta sería también una buena propuesta. Sí, sería una buena propuesta. Y otra cosa que me gustó es que aquí no aparecen las frutas, ¿no? La fructosa, con mucho cuidado. La fructosa es un azúcar con alto índice glucémico que pues se consume desmesuradamente y es lo que nos está provocando parte de la obesidad, ¿no? Como conclusiones, solo comentarles que toda persona adulta, todos aquellos que llegan a la consulta, se les debe de hacer un despistaje de sobrepeso y obesidad a través de su índice de masa corporal, a través del perímetro abdominal, como les decía. Ujú. Pacientes con sobrepeso y obesidad y más perímetro abdominal por encima de los límites tienen que ser evaluados para descartar alguna comorbilidad, factor de riesgo cardiovascular, por supuesto. El manejo de los pacientes con sobrepeso y obesidad es multidisciplinario. No podemos manejarlos solos. Tenemos que echar mano de todo el equipo y, por supuesto, a largo plazo. Es un paciente que ya no vamos a soltar, es un paciente que vamos a estar haciendo modificaciones, intervenciones a lo largo del tiempo. Y ya por último, hay un libro que se llama Yo tuve cerebro de gordo. Pareciera un poquito discriminatorio el título, pero no se fijen en eso, es un libro muy interesante y muy adecuado para los pacientes, ¿no? Entonces, ahí viene ejemplificada la historia de esta señorita que se llama Eva y trae muchas pautas de actuación para los pacientes. Entonces, se pueden identificar, pueden ver qué pasó con ellos a partir de qué acontecimiento, de qué año empezaron a subir de peso, con qué lo relacionan y puede ser como parte del acompañamiento de su consulta. Es un libro que pueden descargar de manera gratuita en el buscador de su preferencia y si no, pues me pueden mandar un correo, un mensajito y se los mando por WhatsApp y para que lo aprovechen ustedes y también para sus pacientes. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, les agradezco que hayan estado presentes y si tienen alguna pregunta, todavía tenemos tiempo. Con gusto, aquí estoy. Nos preguntan cuánto tiempo es conveniente mantener el tratamiento farmacológico.
El tratamiento farmacológico va a depender de los resultados del paciente, de nuestra meta, ¿no? Lo mínimo puede ser 6 meses y lo máximo podemos mantenerlo hasta 2 años o más, ¿no? También dependiendo del fármaco. Sí, pero ahí sí es muy individualizado. Hay pacientes que quizá nada más necesiten un empujoncito y con 6 meses de tratamiento lleguen a su meta y los mantenemos con dieta y ejercicio. Sigue escribiendo. Ok. Pero puedes hacer también comentarios de tu consultorio. Ok. Pues si requieren alguna consulta, alguna asesoría, igual con sus pacientes, pueden escribirme, pueden mandarme un correíto con gusto. Ahí estoy al pendiente. Por el momento no tengo consultorio, pero pues si requieren alguna consulta, nos podemos ver en un punto medio, ¿no? Últimamente así estoy viendo a mis pacientes. ¿Qué opinas de las cetonas exógenas? La dieta cetogénica. La dieta cetogénica es muy buena. Es una dieta que tiene resultados muy buenos. Sin embargo, está indicada solo para ciertas enfermedades. De hecho, la dieta fue diseñada para pacientes con padecimientos neuropsiquiátricos y que ha beneficiado bastante desde el punto de vista del sistema nervioso central y por supuesto metabólico. Entonces, la dieta cetogénica no es algo que se recomiende en un paciente como tal con el puro diagnóstico de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, los carbohidratos son necesarios en la vida. Lo que hace a esto bueno, pues es el equilibrio, ¿no? Quizá si es un paciente que tenemos con ciertas, con ciertos padecimientos donde está indicada 6 meses, un año, llegamos a la meta, mejoró y regresamos poco a poco a un régimen donde pues el carbohidrato tiene un papel muy importante. Pero sí, hoy en día está muy promovida la dieta cetogénica. Veo que muchos inclusive satanizan a los carbohidratos y yo en lo particular, yo soy amiga de los carbohidratos, obviamente de los carbohidratos complejos, de los carbohidratos buenos, y creo que es bueno que eso sea lo que promovamos a los pacientes. Pregunta, en relación al dietocálculo, al hacerlo basado en calorías versus índice glucémico, ¿cuál nos ofrece mayor beneficio metabólico para el paciente? Es que tienen que estar juntos. O sea, no está peleado hacerlo con índice glucémico y de acuerdo al gasto calórico diario. Siempre debemos de obtener cuál es el mínimo de energía que requiere el paciente para vivir y de acuerdo a eso prescribir los alimentos y como dijimos, a ese semáforo preferir siempre los que están en nuestra opción verde. ¿Para qué? Para que el paciente se beneficie mucho más, para que el paciente tenga mayor energía durante el día y no nos haga estos picos de insulina, que es lo que nos está causando la inflamación a nivel general. ¿Tienen una duda sobre el tema de Redotex, que es muy común en México, pero que no está autorizado por la FDA? ¿Qué opinas? No, o sea, los medicamentos que están aprobados por la FDA, como médicos debemos de conocerlos, debemos de prescribirlos, pero desconozco completamente esos tratamientos. Por supuesto, pues no son adecuados para el paciente. ¿Por qué? Porque hacen disrupciones metabólicas. O sea, lo que les decía, son pues esas personas que te ofrecen objetivos rápidos, ¿no? Y que por supuesto no son mantenidos en el tiempo. Es una persona que va a bajar muy rápido de peso, pero finalmente va a terminar con rebote y con una composición corporal pésima. Entonces, todos los alimentos, la clave está en las porciones. Y sí, para calcular índice de masa corporal, ejercicio y calorías, ¿cuál es la fórmula? ¿Se refiere a la de Harris Benedict o a la de la OMS? Cualquiera de las fórmulas pueden utilizarlas.
les decía que no hay mucha diferencia. A mí la que me gustó fue la primera de la OMS que les puse esta, ¿sí? Que está mucho más real de acuerdo a los requerimientos diarios, ¿no? Va enfocada mucho al factor de actividad física del paciente. Listo, pues. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.